Hola, en este video mi nombre es Juan Nagel, soy profesor de la Universidad de los Andes y en este video voy a explicar un poquito a mis alumnos cómo leer un paper académico, que también se aplica, digamos, a otro tipo de lectura académica o otro tipo de capítulos de libros digamos, otro tipo de literatura que tenga algún sentido dentro de alguna clase universitaria. Muchas veces los profesores mandamos a leer papers a los alumnos y quizás tomamos por sentado que los alumnos van a saber enfrentarse a un trabajo académico y saber entenderlo y saber hacerlo de forma eficiente. Entonces, estos tips nos ayudan a entender un poquito cómo hacerlo de forma eficiente, que no sea una cosa que te sobrepase, básicamente. Bueno, ¿qué es un paper primero? ¿No? Un paper es un trabajo académico, ¿ya? Es decir, no es un trabajo de divulgación, sino que es un trabajo que está metido dentro de una actividad académica en la cual la búsqueda de la verdad acerca de un cierto tema es primordial. Y generalmente el paper utiliza el método científico o algún método válido para la disciplina. Por ejemplo, en las humanidades, por ejemplo, en la cual quizás no hay tanto trabajo empírico, qué sé yo, la disciplina tiene su propio mecanismo y digamos, su propia lógica de entender la ciencia. Entonces, en ese sentido, el paper utiliza los métodos válidos o validados por la disciplina que son aceptados, digamos. ¿Ya? Generalmente los papers tienen revisión entre pares, no generalmente, yo diría que siempre, algo que caracteriza a los papers es que está revisado entre pares, o sea, los papers son revisados por otros académicos y son publicados en revistas especializadas. Estas revistas se llaman journals y muchas veces están en inglés, sobre todo en economía, que es mi disciplina. Eh, por lo tanto, un paper no es un artículo que lo revisa un editor cualquiera y que es publicado en una revista de divulgación común, básicamente. Un paper requiere un poquito más de trabajo y un poquito más de profundidad en el análisis y en la edición de lo que está diciéndose en el paper. Y los papers tienen diversidad de temas, ¿ya? Generalmente los papers buscan contestar una pregunta relevante que aún no ha sido contestada por la disciplina. Es decir, busca entender aquellas preguntas que están flotando todavía en el aire y trata de avanzar un poquito en encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿ya? Generalmente también hay otro tipo de papers que son revisiones de literatura, que básicamente un paper que dice, bueno, ¿qué dice la literatura especializada acerca de tal pregunta, acerca de tal tema? Y esos papers generalmente se llaman revisiones de literatura, a veces se llaman metaanálisis, ¿ya? A veces los papers son respuestas a papers anteriores, ¿ya? Por ejemplo, uno puede escribir un paper en respuesta a algo que publicó alguien recientemente que trata de dar otra respuesta o otra interpretación a lo que la persona está publicando, ¿ya? Y los papers pueden ser teóricos o empíricos. ¿Ya? Empírico es que utiliza data y que busca la respuesta a la pregunta, la busca en datos reales, ya sea de un experimento, ya sea de datos de base de datos que existen, etcétera. O un paper que es meramente teórico, que busca establecer postulados entre variables y busca tratar de responder una pregunta desde el punto de vista teórico utilizando las herramientas teóricas propias de la disciplina. Y es muy importante recordar que el paper es la principal forma en la que la ciencia divulga el conocimiento científico. Es la forma, la forma principal en la cual los académicos nos comunicamos entre nosotros, ¿ya? ¿Cuáles son las partes de un paper? Entonces, un paper generalmente uno tiene que empezar con el título y el abstract. El abstract es un resumen que es breve, que te dice de qué trata el paper, cuál es la pregunta que trata de contestar, la metodología y las principales conclusiones. Generalmente el abstract es importante, pero muchas veces deja muchas cosas en el aire y a veces hay que meterse más en profundidad en el paper para poder entender de qué se trata el paper. Pero el abstract trata de darte en pocas líneas, trata de decirte de qué se trata este tema. El paper generalmente tiene una introducción, tiene un marco teórico, tiene una parte que es más de metodologías y datos, que generalmente esa parte para los papers empíricos, esa es la parte de donde cual se explica lo que se va a hacer. También en los papers teóricos hay metodología, pero básicamente es mucho más, digamos, utiliza las herramientas de la teoría. Hay una parte que es del desarrollo y una parte que son las conclusiones y extensiones. Las extensiones son, por ejemplo, preguntas que quedan todavía sin responder y que podrían tomar el tema y dar un paso más allá y ir corriendo la frontera de lo que se sabe acerca de ese tema, ¿verdad? Y por último, la bibliografía, que es muy importante. Este es un paper reciente del American Economic Review, entonces quería mostrárselo para el título y el abstract. Y este es un tema que al leer el título y empezar a leer el abstract, uno entiende más o menos de qué se trata este paper. Este paper es, voy a traducirlo, este paper dice tipos de cambio y precios, evidencias de la apreciación del franco suizo del 2015.
Entonces ahí uno ya empieza a entender, bueno, esto es algo que tiene que ver con cómo los tipos de cambio y los movimientos en los tipos de cambio, las fluctuaciones en el tipo de cambio, tienen influencia sobre los precios. Entonces van a usar un experimento de la apreciación del tipo de cambio en Suiza en el 2015 para ver qué pasó con los precios. ¿Ya? Nada más con el título ya ahí más o menos me da una idea de que, bueno, esto va a ser probablemente un paper empírico, porque este es un paper que probablemente va a utilizar datos de Suiza del 2015 y tiene que ver con todo el tema de cómo las fluctuaciones en el tipo de cambio afectan los precios. Entonces en el abstract me dicen que se utiliza un evento específico, que van a revisar, por ejemplo, los precios de las importaciones en la frontera, los precios del retail y los precios, los gastos, lo que gastan los consumidores en bienes no durables importados y domésticos. Entonces, en el fondo, te contextualiza un poquito el estudio, ¿no? Por ejemplo, si te interesa saber el impacto de los tipos de cambio en los autos, por ejemplo, este paper no te va a responder esa pregunta porque son bienes no durables, son bienes extinguibles, perecibles. Entonces, ahí, bueno, tú sabes que, por ejemplo, van a hablar de comida, van a hablar de esas cosas que son perecibles, ¿ya? Entonces, el abstract te dice más o menos las conclusiones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, te dice que hay un impacto del tipo de cambio en los precios de las importaciones, en los precios domésticos, etc. Entonces ahí más o menos te empiezas a entender en el abstract de qué trata el paper, ¿ya? Después en la introducción, los autores o el autor se explaya un poquito más en decir por qué esta pregunta es relevante, es interesante. Entonces se habla un poquito acerca del contexto que la pregunta de investigación se plantea, por qué esto es importante, porque a alguien le va a interesar, por ejemplo, la relación entre el tipo de cambio y los precios, ¿ya? Busca situar al lector en el debate. Se supone que los papers buscan responder una pregunta que todavía no está respondida del todo. Entonces tú tienes que vender el debate y tienes que vender la relevancia de tu aporte al debate, ¿ya? Tiene que estar muy bien, la introducción tiene que estar muy bien escrita para poder enganchar al lector, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no hacerla demasiado larga, no rellenarla, ser bien conciso, pero también atraer al lector, ¿ya? Y debiera indicar al lector en qué consiste el estudio, que el lector, después de leer la introducción, tenga una claridad mayor acerca de, bueno, en qué consiste este estudio, ¿ya? Después viene un marco teórico, y el marco teórico tienes que poder demostrar que conoces la literatura, que te sitúas en el debate y que sabes lo que la gente ha escrito sobre ese tema sobre el cual vas a exponer, ¿ya? No deberías quedarte solo en la literatura reciente, sino ir a la literatura, ni tampoco en la literatura de la propia disciplina. O sea, es muy bueno que tú vayas a los fundamentos de lo que uno de la pregunta que uno está haciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, generalmente un buen paper te va a poner en contexto del fundamento, te va a decir, bueno, el primero que habló de esto fue fulano de tal, no sé, David Ricardo o George Stigler o qué sé yo qué. Entonces, después entra en la literatura más reciente. Sirve mucho para entender el pensamiento crítico, porque el marco teórico básicamente es el resultado del pensamiento crítico del autor o de los autores frente a la literatura especializada. Entonces, cuando el autor lee la literatura especializada, ahí es donde el autor dice, oye, pero esta pregunta no ha sido respondida bien, no ha sido respondida del todo, o esto se podría responder de esta manera. Entonces, ahí uno ve el pensamiento crítico en acción. Entonces, eso sirve mucho para uno entender, bueno, qué es el pensamiento crítico en mi disciplina, por ejemplo. Y debe enunciar aquello que hace que el presente estudio sea novedoso. Entonces, de nuevo, contextualizar el estudio dentro de la literatura y decir, bueno, ¿qué es lo que hace que este estudio sea novedoso? ¿Cuál es el vacío en la literatura que este estudio en particular va a rellenar? Después la parte de metodología y datos, esto es más relevante para los trabajos empíricos. Aquí se explica con detalle si hay un experimento, si hay un estudio teórico, si hay un estudio empírico, etc. Y explica los detalles de lo que se va a hacer. Explica la metodología, no enuncia la regresión que se va a hacer, pero se dice, mira, voy a usar esta metodología, voy a usar estos datos, la data viene de tal parte, uso tal fuente, uso estos años, por ejemplo. Empiezas a entrar más en detalle de los tipos de datos que vas a utilizar. La explicación de los datos generalmente va acompañada de estadísticas básicas. En inglés eso se llama summary statistics, donde tú básicamente dices, bueno, estas son mis variables, estos son los promedios, la variable tiene esta varianza, los valores máximos y mínimos, etcétera, ¿no? Que quede claro, por ejemplo, si tú tienes variables que son dummies, que son 1 a 0, tú, por ejemplo, lo dices ahí, por ejemplo, y tú más o menos enuncias o describes cómo son tus datos, ¿ya? En los trabajos teóricos generalmente esta parte se omite y se pasa directamente a trabajar los modelos, ¿ya? Después viene el desarrollo, y en el desarrollo las tablas y los gráficos son muy importantes, sobre todo para entender lo que se está haciendo. Yo diría que entender las tablas y los gráficos
son esenciales para poder entender un paper. Si tú lees el paper pero no entiendes bien la tabla y los gráficos, es porque no lo estás entendiendo bien, ¿ya? Prestar atención a las demostraciones también, sobre todo en los papers teóricos, ver cómo están demostrando lo que están diciendo. Y buscar orientación de tu profesor acerca de aquello que es lo más importante. Muchas veces los papers son largos y te puede quitar mucho tiempo. Entonces, si todavía si tienes dudas acerca de qué es lo más importante en el trabajo que estás leyendo, yo te sugiero que busques orientación con tu profesor, ¿ya? Generalmente los estudios empíricos en la parte del desarrollo incluyen test de robustez. Generalmente lo que se entiende por robustez es básicamente cómo cambian los resultados que estoy obteniendo si yo cambio algunos de los supuestos que estoy utilizando. Por ejemplo, si varío un poquito los datos que uso, o si cambio el supuesto que estoy haciendo, o si cambio la regresión que estoy haciendo de alguna manera. Entonces, eso es lo que se dice, qué tan robustos son mis resultados, mis conclusiones, a cambios leves en los supuestos o las metodologías o las decisiones que yo he ido tomando a lo largo del estudio. Después vienen las conclusiones, donde se resumen los principales hallazgos. Esta parte puede ser repetitiva, pero es muy importante para tú poder hacer ese resumen. Incluye una discusión acerca de los factores que son importantes en la conclusión, y sitúa los hallazgos dentro del contexto de la literatura. Entonces, básicamente uno vuelve y dice, bueno, yo aquí demostré esta cosa y esto, recordemos que esto le aporta a tales estudios o aporta a la literatura de esta manera. Y propone muchas veces extensiones posibles acerca del conocimiento. Es decir, puede decir, una pregunta que queda es qué pasa si, o por ejemplo, cuál es el mecanismo de transmisión del efecto de esta variable sobre otra, por ejemplo. Tú habría que estudiar más en detalle eso, pero plantea un poco cómo invita al lector a enamorarse del tema y a trabajarlo un poco más, ¿ya? Entonces, por último, recordar que la literatura científica es la forma como los universitarios comunicamos nuestros hallazgos, o una de las formas, digamos, yo diría que es la más importante. Recordad también que no debieras pasar más de 3 horas leyendo un paper, por lo menos en mi clase, ¿ya? Yo quiero que ustedes, mi clase, y esto lo estoy haciendo para mis estudiantes de pregrado en la Universidad de los Andes, yo no quisiera que ustedes pasaran más de 3 horas leyendo un paper. Yo lo que quiero es que se enfoquen en las ideas principales, en la metodología y en las conclusiones. Si te estás tardando más de 3 horas, habla conmigo y podemos hablar acerca de qué hacer para que esto no te quite más de 3 horas. Obviamente esto no se aplica en todos los casos. O sea, hay, por ejemplo, cursos de maestría donde es perfectamente válido que tú pases más de 3 horas leyendo un paper. Pero en el caso de mis alumnos en particular del pregrado de la Universidad de los Andes, a la hora de yo hacer este video, yo les digo que no debieran pasar más de 3 horas. Y recordar también que si el paper está en inglés, usen los correctores, usen las herramientas de corrección que hay online para poder entender y para poder tener bien buena idea de lo que está diciéndose en el paper, ¿ya? No perderse en los detalles, sino tener en cuenta la pregunta principal y su respuesta, ¿ya? Entonces, no quedarse pegados en la tabla tal, en el coeficiente tal, en por qué o sea, a veces sí, porque son importantes, pero muchas veces podría pasar que ustedes se quedan pegados en cosas que no son tan importantes. Entonces, en ese sentido, buscar orientación conmigo, con los ayudantes, para saber qué tan profundo debe ser la lectura del paper, ¿ya? Entonces, con esto simplemente quería darles unas pequeñas ideas de cómo leer papers de forma eficiente y de forma que les quede bien claro lo que se está haciendo, y, digamos, ojalá que les haya servido toda esta presentación para poder enfrentarse a la lectura que voy a pedirles este semestre.